cómo se vive la pobreza en el catolicismo, sabiendo que Jesús mismo vivió la pobreza él mismo, ¿no? Y esta pregunta me la hace una amiga que dice que recibió un fuerte argumento de parte de una atea y luego de un protestante diciendo que los católicos deberían ser más pobres, pero fue esta crítica general, ¿no? De que los católicos deberían ser más pobres y que la Iglesia católica debería ser más pobre, ¿no? Es decir, la clásica crítica de que la Iglesia es rica y que la Iglesia tiene estos templos enormes y que en vez de eso debería darle el dinero a los pobres. Y para los que tienen alguna confusión sobre este tema de la Iglesia y el dinero a los pobres, busquen en el buscador de mis puntos de vista en preguntasdefe.com, www.preguntasdefe.com, este tema de la Iglesia y los pobres, ¿no? Porque lo he desarrollado más de una vez. Y hay una serie de mitos absurdos sobre este tema de los pobres. Ahora, ¿Jesucristo fue pobre? Sí. ¿Cómo vivió la pobreza? Vivió teniendo aquello que necesitaba para poder realizar su ministerio, ¿no? Se hizo buscar un asno, aceptó comidas de gente elegante con mucho dinero, prohibió los excesos, ¿no? El famoso envío de Mateo 10 es un ejemplo de eso. Pero por otro lado, sabemos por el mismo Evangelio que necesitaban recursos económicos para comprar comida, ¿no? O sea, Jesús no multiplicaba los panes todos los días, y que sabemos por distintos pasajes evangélicos que Judas era el ecónomo, digamos así, de los 12 apóstoles, de la comunidad de los apóstoles, porque él llevaba la bolsa, ¿no? Y recuerden ustedes en el episodio donde esta mujer rompe un frasco de perfume valiosísimo en los pies del Señor, Judas se queja y el evangelista comenta, porque Judas se queja, oye, se pudo vender y darle el dinero a los pobres, ¿no? Y Judas se queja y el evangelio dice, en realidad Judas, que era el que mantenía la bolsa del dinero, era el ecónomo, digamos así, de la comunidad, quería ese dinero porque él metía mano a la bolsa, robaba de la bolsa común, ¿no? Y en consecuencia, este pasaje y estos otros nos hace saber que Jesús tenía un ecónomo, tenía una cantidad de dinero y que ese dinero se utilizaba para lo que fuera necesario, incluyendo limosna a los pobres, porque el mismo Judas dice se pudo haber dado de limosna a los pobres, lo cual quiere decir que existía esa práctica, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la pobreza? La pobreza, según el Evangelio, es el vivir en absoluto desapego a los bienes materiales. Y eso significa dos cosas: despreciar lo superfluo, es decir, lo que no necesitamos, ¿no? Yo necesito un reloj en mi pulsera y resulta que a mí me han regalado más de una vez un reloj y ese reloj me corresponde regalarlo a otra persona, ¿no? Y hay gente que dirá, Alejandro, pues es ofensivo porque esa persona te la ha regalado con mucho cariño. Claro, esa persona me la ha regalado, pues, me la ha regalado. Desde el momento que me la ha regalado, es mío. Si me lo ha prestado, yo no puedo hacer nada con ello. Pero si me lo ha regalado, me lo ha dado a mí. Y en consecuencia me ha dado la libertad de usarlo de la manera que mejor me ayude para la santidad. Entonces, doy estos relojes, ¿no? Por decirles algo. No es que me regale un montón de relojes, por si acaso, ¿no? Pero si a alguna vez a alguien se le ocurre, le voy a regalar un reloj a Alejandro, ya saben lo que va a pasar. Entonces,
un católico no debería tener una batería infinita de cualquier cosa, ¿no? O un número grande de relojes, un número grande de zapatos, un número grande, porque, digamos, ya los padres de la iglesia decían que la ropa que se pudre en tu armario se la robaste al pobre. Miren qué expresión más dura, ¿no? Entonces, en primer lugar, es no recurrir a lo superfluo. No tengamos más cosas de las que necesitamos. Y esto requiere un cierto examen de conciencia, porque muchas veces decimos, voy a comprar esto porque me gusta, porque tengo el dinero y me gusta y lo voy a comprar, ¿no? Pero realmente lo necesitas. Si no lo necesitas, es superfluo, y deberíamos tener un desapego a lo superfluo. Y por otro lado, deberíamos también tener un sano desprendimiento a lo que no es superfluo, es decir, a las cosas que son necesarias. Muchas personas logran adquirir lo necesario para vivir, una casa decente para criar a la familia, un coche para poder transportarse, etc. Y a veces una situación económica seria, una crisis, la pérdida del trabajo, la enfermedad grave de una persona que no cubre el seguro, lo que sea, nos obliga a tener que enajenar, que desprendernos de estos bienes. Y frente a eso, esta es una prueba mucho más dura. También frente a eso nosotros tenemos que tener un desprendimiento, que es más duro porque ya no es el desprendimiento de algo superfluo, sino que es el desprendimiento de algo que necesitamos. Entonces, ¿qué cosa es la pobreza para el católico? Recordemos que Jesús nunca dio una norma absoluta, pero dio un ejemplo, ¿no? Nunca despreció los regalos, las cenas, incluso cuando les hacían una cena fastuosa, y nunca se apegó a ellas, ¿no? O sea, el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde reclinar la cabeza, ¿no? Entonces, y en general, a lo largo de la historia, recuerden ustedes cuando se acercan las distintas personas a San Juan Bautista para pedirles un consejo, cuando se acercan los soldados, San Juan Bautista les dice: no abuses de la gente y confórmate con tu paga. Entonces no le dice: no recibas paga, vive como un pobre. No, confórmate con tu paga. ¿Por qué? Porque muchos soldados o policías caían, y hoy sabemos que siguen cayendo, en la corrupción de pedir más dinero, de sacar más dinero, de una manera que atenta contra la fe y que es pecado mortal. Entonces, la esencia de la pobreza cristiana es el desprendimiento. Y ese desprendimiento no es fácil. Y ese desprendimiento básicamente nos tiene que poner a prueba. Y una buena prueba, recuerdo que una vez un amigo nos desafió hace muchos años a regalar algo que realmente nos costara. Y yo recuerdo un objeto que me encantaba tener y que trataba de 20 formas en el cerebro de no regalar eso, ¿no? De encontrar otra cosa, no, que yo lo necesito, tratando de argumentarme, o sea, porque estaba apegado a algo que hoy en día reconozco que era una tontera, pero no era en esa época, a esa edad, ¿no? Y finalmente lo terminé regalando y me costó Dios y su ayuda, como se dice. Entonces, si alguien tiene dudas sobre su propio desprendimiento, puede hacer esta prueba de desprendimiento. Entonces, si una atea y una protestante me dice: oye, la iglesia debería ser más pobre, o sea, no me está hablando a mí de mi propia pobreza, sino me está hablando de la pobreza de la iglesia, entonces
como digo, no voy a ampliar estos temas, busquen el punto de vista, más de un punto de vista, que a lo largo de los años he dedicado a este tema de la iglesia y el dinero, o la iglesia y la pobreza, ¿no? Háganlo con mucho gusto, donde explico por qué se hacen las grandes obras de arte que se hacen, que son iniciativas de personas particulares que dan gloria a Dios de esa manera, ¿no? Y cómo la iglesia vive esa pobreza constantemente a través de sus organizaciones religiosas que están constantemente ayudando a los pobres, y lo puedo decir especialmente después de ver no solamente lo que hace en América Latina, sino en África, como les contaba, en un punto de vista después, meses atrás, después de regresar de Sudán del Sur. Si no fuera por la iglesia no hay nada. En Sudán del Sur la gente se muere, si no fuera por la iglesia, y solo por la iglesia. Entonces, que un ateo me diga qué organización de ateos hace una acción de esta naturaleza, y que un evangélico me explique cómo tiene, pues, o sea, los megatemplos que tienen los protestantes, las mega iglesias que tienen los protestantes, que son no solamente descomunales. Pienso en varias en Texas, pienso una en California, pienso una en Tennessee, que las conozco, que no solamente son gigantescas, sino obscenas. O sea, al interior le han puesto cantidad descomunal de tecnología, le han puesto una tienda de Starbucks dentro del templo. Entonces, que no nos vengan a hablar de pobreza una protestante, ¿no? Cuando las cosas que nosotros hacemos tienen explicación, tiene justificación, tiene historia, y ellos no. Pero si preguntan de nuestra pobreza, hermanos, los compromisos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, recuerden ustedes que también se aplican a los laicos y a los laicos casados de una manera distinta. La pobreza no es una pobreza absoluta como la de los monjes, pero es este desprendimiento y desapego a los bienes. La obediencia es a las enseñanzas de la iglesia, no es a un superior. Y la castidad es viviendo la sexualidad de la manera como el Señor diseñó para que se viviera la sexualidad. Entonces, vivimos la pobreza mediante el desapego y sabiendo que ningún objeto material se puede convertir en un obstáculo entre mi persona y mi salvación. Que tengas un buen día.